Un saludo, oyentes y videntes. Esta vez vamos a continuar con el avatar virtual y vamos a continuar con la parte de la ropa, que así por lo menos ya le dejamos un poquitín menos desnudo. Vamos a hacer una triquiñuela aquí, que lo que estáis viendo es que estoy duplicando la capa del cuerpo y lo que vamos a hacer es moverla un poquitín en diagonal, ¿vale? ¿Para qué? Para que haga esta pequeña diferencia, que es lo que va a hacer que usemos el trazo del hombro para hacer lo que es la estructura de la ropa. Que se puede hacer de varias formas, ¿vale? Pero esta a mi parecer es bastante más cómoda. Porque al fin de cuentas lo que hace es coger la misma estructura, pero hacerlo un poquitín más por encima. Y queda bastante bien integrada con lo que es el cuerpo después. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es con llegar a llegar al borde de la capa. Pues si luego vamos a rellenar lo que es la parte del cuerpo, si no está bien trazada, pues como nos ha pasado en otros momentos, se puede llenar la capa entera. Y no es lo que estamos buscando. O sea, que hay que asegurarse siempre de eso, de que los trazos estén siempre cerrados. Y más o menos se puede quedar hasta aquí el trazo, pero al ser una camiseta, lo que vamos a hacer primero es alargarlo un poquitín más para llegar al cuello. Ya depende un poco de la prenda en concreto que se quiera hacer, el alargar más la línea del cuello por el trapecio, o dejarla por los hombros. O bueno, ya depende mucho porque si quieres hacer tirantes, pues no te hace ni falta hacer ese trazo. Mira, más o menos quedaría como por ahí el cuello, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es repasar un poquito más esto, para que no dé problemas después, porque como estamos haciéndolo con una capa de transparencia parcial, pues igual pues no lo pilla perfecto. Pues hay que repasarlo un poquito más por encima. Y por cierto, aquí no hay que preocuparse de la simetría porque a fin de cuentas, siempre que se haga desde el lado correcto del dibujo, pues al final lo vas a duplicar en el otro lado, independientemente de la capa que estás pintando, o de lo que tienes debajo más bien. Eso ya aquí en modo perfeccionista porque a fin de cuentas lo quiero dejar bien bonito el trazo. Pero bueno, esta es la base que necesitaríamos para hacer el primer dibujo. ¿Veis? Así quedaría más o menos. Se queda un poquitín por encima. No debería quedar mucho más de esto porque si no ya queda muy exagerado y parecería a lo mejor un abrigo o una ropa demasiado holgada. Bueno, eso que estoy haciendo un poquitín por ahí es para que quede un poquitín más integrado lo que es la prenda también. Porque vamos a estar haciendo el cuello, pero si podemos alargar un poquitín más el trazo para que quede más hacia atrás, o sea, más cercano al cuello, va a parecer como que está tapando el cuerpo entero. O sea, no que está por encima, sin más. Que eso también depende de la prenda que se vaya a hacer, otra vez lo digo. Aquí en este caso a lo mejor no te interesa, pero por ejemplo, para hacer una camisa o alguna cosa así sí que te interesa que la parte de lo que es el cuello como que pase un poquitín más por encima. Que así da más realismo. Esto ya un poquitín es más por hacerlo de las costuras, más que nada. Pueden hacerse también, o sea, no es necesario. Pero así por lo menos queda un poquitín más vistoso. Bueno, así más o menos es lo que quedaría como estructura. Aquí ya lo rellenamos del color que queramos, ¿vale? Principalmente yo lo estoy haciendo en rojo, pues porque es la camiseta que suelo utilizar bastantes veces en los vídeos. Pero al fin de cuentas, pues cualquier color, o sea, esto ya es a gusto propio. Mira, ves, lo que ha pasado ahora es justo lo que estaba diciendo antes. Si el trazo no está lo suficientemente bien, pues a lo mejor puede dar problemillas. Y no sé qué es lo que faltaba del todo para rellenar.
Pero no es algo que se corrige así más o menos rápido. Esto que estoy haciendo es básicamente quitar el cuello, pero luego lo voy a volver a hacer, ¿vale? O sea que es simplemente cosa mía pues por hacer el trazo directamente y no tener tanta preocupación con el tema de las pequeñas costuras. Así lo relleno todo directamente y luego ya le vuelvo a hacer por encima. Y básicamente esa. Se cogen las dos capas y ya está. Aquí como estáis viendo pues queda un poquitín raro el tema del trazo así más oscuro. Pero eso es un poco parte de la gracia de jugar con la transparencia del trazo principal. Aquí como estáis viendo pues lo que vamos a hacer es continuar lo mismo. Y así por lo menos parece que esta es la costura de la prenda como tal. Que además esto lo suelo hacer bastante pues para eso, para que se integre bastante más el trazo directamente con el tema del relleno. Porque no me gusta que queden así muchos píxeles blancos o vacíos entre una cosa y otra. Es algo más que por tema de diseño y por estética, porque a fin de cuentas si es un dibujo para ti pues te va a dar igual. Pero no es algo que quede bonito. Mira, veis, así por ejemplo pues queda un poquito mejor integrado el tema de lo que es el cuello y lo que es la camisa. O sea, bueno, la camiseta como tal. Pues la parte así del trozo más granate, pues parece que es ya parte de la costura. Y como estoy viendo así, queda muy raro pues, porque no tiene nada principalmente. Ni tiene la separación de los brazos, ni tiene sombreado, ni tiene nada. Y es lo que va a tocar hacer ahora. Vamos a coger así un poquito un tono más oscuro. Se puede ir cambiando bastante el tono, ¿vale? No... Lo vais a ver ahora seguramente porque voy a cambiar bastante veces el tono. Pues no me convence uno, no me gusta el contraste que hacen uno y otro. Aquí ya depende. Como no tenemos ninguna iluminación de referencia, pues es un poquitín más ir tanteando. A ir buscando la mezcla de tonos que quede mejor. Eso sí, lo que yo voy a hacer es poner los trazos más oscuros con transparencia. O sea, no meterle directamente de una. Porque eso sí que va a quedar mucho más exagerado todavía. Aquí vamos a intentar más o menos hacer la separación del hombro. De lo que sea el resto de la camiseta. Vamos a usar la referencia que teníamos antes, que para eso lo hicimos principalmente. Y tengamos en cuenta que esa línea de sombreada es el deltoide superior. No es el deltoide de los lados. Recordemos que el hombro se separa en tres partes. La frontal, la superior o la central y la anterior, que es la que está detrás. Pues sería un poquitín por ahí o incluso más hacia el centro, ¿vale? Ya puede depender un poquito más del diseño. Pues más o menos por ahí, más o menos queda bien. Pero eso, un poquitín más para el centro igual queda ya mejor. Y esa parte lo he hecho así a propósito, pues como para dejar un poquito más el sombreado, la diferencia de un trazo a otro, básicamente. Y lo que he dicho varias veces, esto ya es jugar que sí con las transparencias, que sí con el tono, el brillo, la iluminación. Esto ya es ir haciendo prueba y error, básicamente. Hasta que encuentres un resultado que te guste. ¿Veis? Así por lo menos queda mejor que antes, porque queda un poquitín más disimulado. Y eso, lo bueno es que como son transparencias, pues se pueden borrar bastante más rápido. Dentro de lo que cabe. A manera por lo menos tiene otra forma, ¿no? Así con el cuerpo queda mejor integrado ya.
Pero sigue pareciendo un poco un jersey, ¿no? Eso es porque tenemos que ir ya buscando los tonos. Por ejemplo, una cosa así no quedaría bien porque está ya directamente integrada con la opacidad al 100%. Y aquí lo más recomendable sería no usar la simetría realmente. Porque la camiseta, bueno, la prenda como tal siempre tiene dobleces distintas en cada lado. O sea, lo normal es que haya diferencias, no que sea totalmente simétrica. A ver, podría darse el caso, pero demasiado líneas muy concretas. Esto, lo primero que estoy haciendo es básicamente oscurecer un poco el cuello. Porque como está más, vamos a decirle, arrugado por las costuras que tiene, pues al final suele ser un poquito más oscuro por lo menos. Eso sí que recomiendo hacerlo, ¿vale? Aunque sea con tonos blancos, hacer un ligero tono gris oscuro. O sea, bueno, un tono gris clarito, así, para que haga una pequeña transición. Y esto ya es empezar a hacer prueba y error con las sombras, ¿vale? Principalmente la que se debería hacer es la parte del hombro y la parte del pecho. Estos son varias formas de hacerlo, ¿vale? Vais a ver bastantes hasta que dejemos un resultado concreto. Pero eso, esto es más que nada por buscar hacer tipo de sombras, porque como no tenemos la iluminación de referencia, pues pretendemos que sea como desde el centro y desde arriba, entre muchas comillas, o desde de frente directamente. Ese es el único problema, que cuando estás con la transparencia, como sea muy así el trazo, como estáis viendo aquí, se está como acumulando muchas manchas. Y eso al final sí que va a afear un poquito el tema del sombreado. Porque no se hace suave, se hace una mancha encima de otra. Aquí lo que estamos intentando es básicamente hacer lo mismo que la parte de arriba, pero intentando continuar con lo que sería el contorno de lo que es la zona pectoral. Básicamente lo que se pretende es que la parte que está justo aquí en el medio sea más prominente hacia afuera, por lo tanto le debería dar más luz, y la parte ya más cercana a los hombros, pues ya está más curvada hacia adentro, por lo tanto debería darle mucha menos la luz, y es por donde debería haber sombras. Aquí, como he dicho, estoy haciendo prueba y error con las sombras, ¿vale? Porque más que nada es por ver cómo quedan. Mira, estas por ejemplo no quedan mal, ¿no? Ya por lo menos se ve que tienen un pequeño contorno y buen volumen. Pero tampoco son las que se deberían utilizar realmente. Aquí ya cambiamos de tono, hacerlo un poquito más transparente incluso. Y bueno, eso ya más o menos tenía alguna pequeña forma ya visualmente de una camiseta, un poquito más de volumen. Pero no me gusta bastante. Esto es lo mismo que he dicho antes de lo de la simetría. Que ver, como mucho, en lo que es esta parte, pues en los dos hombros al final son iguales. Y como la figura es estática, más o menos sí que se puede. Pero es el único caso en el que se puede hacer en este contexto. Solo la parte de lo que sería la separación del pecho y los hombros. La única parte en la que se puede hacer simétrico. Por ejemplo, esta parte de aquí sería como la pequeña costura que queda que conecta lo que es la manga con la parte principal. Puede continuar hasta abajo del todo también, ¿vale? Pero yo no suelo hacer el trazo completo en muchas cosas.
Lo que voy a estar buscando principalmente es hacer la sombra de lo que es el cuello y el pecho. Pues la parte de los brazos puede ser a lo mejor un poquitín más prescindible, porque es como más sencilla de completar. Más o menos, porque también tiene su complicación. Y eso, tener siempre en cuenta eso, que las sombras, como estáis viendo aquí, son figuras irregulares. La única diferencia es lo que es la parte de la conexión de la manga y el cuerpo, sí que la he hecho recta, pero las sombras son irregulares. Y por lo general son así como formas curvas. Porque se utilizan los dobles de la ropa. ¿Veis? Como esto, por ejemplo. No son tazos rectos, es como una Z, pero bastante gruesa. Y esta, por ejemplo, ya sí que tiene mejor forma, ¿no? Que la anterior. Las sombras que tienen, pues por lo menos se ve un poquitín más... De lejos se ve bien, ¿verdad? Tienes un poquitín mejor del contraste y todo el tema. Que no sé si lo habéis visto, por cierto, que he hecho también lo que es la conexión entre el hombro y el pecho. Aquí estamos básicamente continuando otra vez el trazo. Para asegurarnos de que no haya ningún problema. Eso es prácticamente lo mismo que he hecho antes con la sombra. O sea, es intentar separar lo que es el hombro del pectoral. O lo que es la parte de las mangas del resto del cuerpo, del torso. Esto es por tener una idea visual, ¿vale? Pero como ya lo tenemos hecho, pues al final es simplemente recalcar lo que estamos haciendo. Esto lo estoy intentando hacer así para visualizar mejor las sombras, ¿vale? Porque con lo que es el cuerpo sin nada, pues es más sencillo. Y en este caso, la segunda prenda que estamos haciendo, como estáis viendo, sí que sube hasta el cuello. O sea, ocupa todo el trapecio y llega ya hasta la parte recta del cuello. Vamos a dejar esa parte libre ya. Vamos a quedarnos más o menos como por las dos líneas que hemos dejado ahí en el cuello. Y ya esta ahí subiría lo que es el cuello de la camisa. Para explicarlo mejor, esas dos líneas de cuello es donde terminaría lo que es la camisa. Y luego por encima de eso ya es el cuello de la camisa, por donde se dejaría la corbata. Y ya que están esas líneas se puede intentar utilizar como referencia. Porque es la mejor guía visual que tenemos ahora mismo. Y eso, como estáis viendo, ya está empezando a hacer lo de parte del cuello, con la doblez. Y esto va a ser un poquito más complicado, ¿vale? Porque vamos a estar haciendo lo de color blanco. ¿Y cuál es el problema del color blanco? Que se oscurece muy fácilmente con el gris. O sea, es un tema que es complicado, el tema de la escala de grises, aunque no lo parezca. Que por cierto, si controlas bastante bien lo que es el tema de la escala de grises, controlas casi perfectamente el juego con los tonos en cualquier color. Porque básicamente haces lo mismo, oscurecerle más, oscurecerle menos. Pero el tema de blanco a negro es lo más exagerado y es bastante más visual, el comprender más o menos cómo hacer la diferencia. Aquí bueno, ya estamos viendo que estamos haciendo los botoncitos. Los estoy haciendo de forma manual porque puedo usar la herramienta de hacer círculos. Pero es que no me apetece, sinceramente. Prefiero hacerlos así que por lo menos tienen ya
su forma hecha a mano y tienen como un poquitín más de dedicación. Y así como no podemos completarlo entero, pues hay que intentar dejarle lo mejor posible. Y como estáis viendo, ninguno es circular completamente. Con mucho el de arriba del todo, pero no os importa, que tampoco no hay que ponerse muy exquisito con estas cosas. Esa doble línea que estoy haciendo es básicamente para hacer notar lo que es la costura de donde se conectarían los botones. Que parece que no, pero es un detalle que se aprecia bastante luego en el diseño. Un poquito más cuando esté relleno con color. También vamos a rellenar la parte central de los botones. Pero bueno, esto como muchas cosas que estoy haciendo es a gusto. Se puede hacer un poquitín como lo he hecho yo. Dejarle 2 o 3 puntos para indicar el hilo. Se puede hacer de muchas formas. Yo lo voy a hacer así pues, porque al final es como la forma más sencillita y lo dejas indicado perfectamente. O sea que no hay ningún problema. Que de todos modos es una parte como más secundaria del diseño. O sea que no es tan importante darle detalles. Y esta parte de aquí que estoy señalando es importante tenerla en cuenta porque vamos a tener que ponerle sombras. Porque es la parte que está justo por debajo del cuello, por lo tanto le tiene que dar sombra. Vamos a hacer aquí esto, el trazo sin nada, para que se vea más o menos como es. Y eso, habiéndonos asegurado antes que nada de que los trazos están completos, vamos a empezar a rellenarlo un poco. Vais a ver que en cuanto se haga un ligero cambio, el blanco se va a oscurecer o se va a manchar mucho. Y mira, aquí para quitarte de historias, es lo mismo. Lo que son los trazos así en blanco que quedan entre las líneas es lo que vamos a hacer en muchas otras cosas. Hacer una capa por debajo y rellenarla. Que así es como se integra de mejor forma. O sea, que lo que hacemos es aumentarle el tamaño al pincel pues para tardar menos, básicamente. Y eso, vamos a estar rellenando con todos los trazos para que quede más homogéneo. Así como dato, es increíble que en pleno octubre siga teniendo alergia. Por cierto, el tema que no le he dicho antes, el tema de lo que es la costura del hombro, o sea, la que acabamos de completar hace poco, debe ser lo más fina o más disimulada posible. Porque no es una parte que deba notarse mucho, más de la cuenta. Y eso también, esto hay que borrarlo pues porque al fin y al cabo es parte del cuello. O sea, que debe quedar por encima de lo que es el trazo de lo que es el cuello como tal. Debería doblarse hacia adelante y debería tapar la otra parte de la camisa. Bueno, estáis viendo aquí que está todavía casi blanco puro, ¿no? Pues ahora empezamos un poquito más con el tema de los tonos. Este va a ser un poquito más escandalado, pues porque va a ser para los botones. Escandalado, escandaloso. Mira, simplemente con esto ya se entiende perfectamente que están ahí los botones y tienen ya su propio volumen. O sea, se puede entender perfectamente que la parte más oscura es que está más hundida hacia adentro. Y lo mismo, la parte de la camisa. Eso que estoy haciendo ahora mismo sí que no es de todo necesario, pero bueno, se puede hacer. Para hacer un poquito más de énfasis en la costura, pero a fin de cuentas no es tan necesario. Y ahora vamos a empezar con el tema del sombreado. Mirad todo lo que estoy cambiando del tono. Solo con eso se va a notar mucho. Ahora se va a ver.
¿Veis? Ya, por poco que es, ya se nota que está distinto el tono, ya está más oscurecido. Esto podría ser a lo mejor como un tono alabastro o alguna cosa así parecida. Mira, veis que ya desde lejos se nota y la diferencia es muy pequeña entre un tono y otro. Vamos a buscar uno incluso más pequeño todavía, la diferencia, para hacer lo que es el tema de la doblez. Pues la parte de arriba del cuello tiene que ser más visible, por lo tanto, la parte de abajo, o sea, lo que estoy rayando ahora mismo, como está un poquito más inclinada hacia abajo, por poco que sea, debería ser un poquito más oscura. Sí que es verdad, lo siento por las explicaciones que doy porque son un poquito ambiguas. Pero bueno, como estáis teniendo aquí la ayuda visual, pues por lo menos creo que se entiende con eso. Mirad, aquí a lo mejor alguno ni siquiera lo distingue, pero bueno. La pequeña diferencia de tono que hay ya es suficiente como para ver que hay una doblez. Si se amplía un poquitín más, a lo mejor se aprecia un poco mejor. Pero de todos modos, es simplemente con intentar tener visualmente dónde estás haciendo el trazo, se puede ver más o menos. Otra opción que se puede tener es hacer una diferencia bastante clara. Por ejemplo, hacer un tono gris normal o gris oscuro. Y luego coger el cubo de relleno y ponerle por encima. Pero no sé hasta qué punto te completa bien el trazo. O sea, yo no lo haría de esa forma. Y de todos modos, vamos a oscurecer más esta parte pues porque al fin y al cabo se está mezclando mucho con la parte de la doblez del cuello. O sea, eso es una sombra, a fin de cuentas. Esta parte sí que tiene que ser más explícita o más visual. Más visible, perdón. Mira, ahí ya sí que se empieza a notar un poquito más el volumen. Esto es por agregar un poquitín más de detalle, o sea, es lo mismo que he dicho antes. Así, la parte esta del botón, pues al final está un poquito hundiendo lo que es el tema de la unión entre las dos partes de la camisa. Por lo tanto, ese pequeño anillo que estamos haciendo, pues le da un poquitín más de volumen. Esto, a mi juicio, podría ser totalmente prescindible. Pues si se quiere hacer, pues lo embellece un poquito más el diseño. Y como estáis viendo, me estoy preocupando bien poco de tapar el tema del botón. O sea, no es tan importante a fin de cuentas. Porque luego vamos a hacer una corbata, ¿vale? Así como dato. Y los va a tapar, o sea que tampoco es tan importante verlo. Y eso es lo que os he dicho antes. Esa línea tiene que ser lo más disimulada posible. Por eso le estoy tapando un poco más por encima. Pues no te interesa que se note tanto esa costura. Bueno, en general no te debería interesar que se vean las costuras, porque es algo que debería quedar en lo que es la estructura, pues no debería quedar de forma visible. O sea, la parte del medio, donde conectan las dos partes de la camisa, a lo mejor sí se puede quedar como está, pero podría incluso hacerse lo mismo que con esta, o sea, disimularlo un poquito más. Es algo que yo no he hecho porque no veía necesario, pero se puede hacer también. Esto ya es modo perfeccionismo porque se pretende que el trazo quede bien aquí. Más que nada porque ese trazo de lo que es el borde debería ser totalmente homogéneo, para que no dé problemas luego el tema de los fondos que se pongan. Aquí ya subimos un poquitín más la opacidad pues para hacer un poquito más el tema del sombreado. Y lo mismo que os he dicho antes, las sombras no deben ser simétricas como esta.
O sea, esto es un ejemplo para que se vea cómo podría ser el tema de hacer este sombreado, pero no es algo que vayas a utilizar después. Esto a lo mejor puede quedar bien, pero para hacer diseño por encima, no para hacer el sombreado. O sea, esto, por ejemplo, puede quedar algo así vistoso, pero no es lo que estamos buscando, porque eso es hacer un diseño, un motivo, un estampado, pero no es una sombra. Lo he dicho antes, se debe quitar la simetría para hacer el tema del sombreado. Y no os preocupéis por tapar el tema de los botones ahora mismo, porque luego se puede borrar sin problema, o sea que... Por eso no os preocupéis en absoluto. El tema es que la sombra lo estoy haciendo un poquitín homogénea. Pero aquí es que se nota muchísimo. O sea, antes con la camiseta pues hemos visto que se ve un poco todo el contraste. Si se hace una capa por encima de otra. Pero es que aquí tiene que ser todo lo más homogéneo posible. Aquí una vez haces el trazo debes sujetarlo entero hasta completarle. Porque si no luego queda muy extraño. Ya veis, cogemos un borrador de tamaño recto. O sea, de forma recta. Porque así nos quitamos de problemas. Y ya está, la sombra queda por debajo. Y los botones se quedan visibles todavía. Eso sería más o menos el sombreado de la parte del pecho. Que yo a mi juicio creo que queda bien. Pero no podemos dejar la parte de los hombros sin nada todavía. O sea, que por poco que sea, tenemos que hacer la parte de la separación. Como hemos hecho antes con la camiseta. Y eso, lo mismo. Los tonos tienen que ser bastante más suavizados. Sobre todo porque estamos trabajando con blancos. Si fuera, por ejemplo, pues con el rojo, pues no es tan importante. Porque tiene que ser un poco más fuerte la diferencia de tono, porque si no, no se distingue apenas. Pero mira, una cosa como esta, por ejemplo, se puede más o menos entender que está ahí la separación. Y aquí lo que estoy haciendo es eso, intentar que haya un poquitín más de formas, de volumen. Para que no sea como la camiseta. Eso, aquí se puede hacer prueba y error, puedes hacer las sombras que tú consideres oportunas. Cuando quede bastante bien integrado con el contorno, con el diseño entero, no habría problemas. Y esto al fin y al cabo lo que estoy haciendo es hacerla más suave, básicamente. Bajarle tonos a la diferencia. Como estáis viendo así, yo creo que queda mejor, porque es el diseño que acabo utilizando. Porque a mi gusto sí queda como muy cantoso, vamos a decirlo. Así por lo menos, por poco que sea, se nota que hay sombreado. Ya veis, o sea, queda bastante bien integrado con el tema del cuerpo. Y bueno, vamos a continuar ahora con lo que he dicho antes de hacer la corbata. Lo vamos a hacer de color azul, pues porque el color azul queda bien en cualquier cosa que pongas. Y porque más que nada, porque es la corbata que utilizo yo para las salidas así formales, si me la pongo, es de color azul. Aquí estoy intentando buscar además el tono más o menos parecido al que tengo yo de la corbata, pero vamos, tampoco va a quedar igual. Y por cierto, el tema de la corbata, por lo general yo recomendaría que sean de o color azul o color rojo, o a lo mejor morado incluso también. Pero no sé, así como tonos que quedan bien con la mayoría de las cosas, que se integran bastante bien con los diseños. El tema de hacer una corbata naranja o amarilla, ni de broma. El color verde tampoco porque es muy cantosa y además destaca demasiado visualmente. No sé, de color marrón ya tiene gustos un poco raros. A ver, para este contexto, ¿vale? También puede depender de un poquito más de la vestimenta con la que se combina, pero en este contexto
una corbata marrón ni de broma. Porque ensucia muchísimo el tema de la camisa blanca. Pues si vosotros habéis querido hacer, por ejemplo, la camisa de color verde o de color amarillo, pues ahí ya podéis ir barajando un poco más el tema del contraste de colores. Tened en cuenta, por ejemplo, lo que es el círculo que veis arriba del todo siempre de los tonos, para hacer una línea siempre recta, para buscar el tono opuesto, para hacer más o menos bien el contraste entre uno y otro. Por ejemplo, si la corbata es de color naranja, pues deberíais tener una camisa más o menos de color verdoso. A lo mejor verdoso, un poco pistacho, a lo mejor un poquito más amarillo. O por ejemplo, si es un poquito más azul, pues barajar un poco más el tono de más amarillento, rojo amarillento. O rojo anaranjado, depende de la intensidad de... Si es un color azul oscuro, si es un azul claro. Eso siempre me pasa. Lo siento, pero es que siempre me pasa. Algún píxel o alguna cosa que paso por alto que no completo del todo. Y luego al final me tengo que poner a buscarla. Ahora sí. Eso, como estamos haciendo doble capa, la parte del nudo está por encima. Pues a lo mejor que no haya completado bien el trazo. Y por eso se ha pintado por encima. Pero nada que no se pueda arreglar a fin de cuentas. Y aquí, a diferencia de las demás, lo estamos haciendo directamente todo en la misma capa. Pues aquí tampoco es un problema. Y encima el pincel es pequeño, o sea que hay poco margen de fallo aquí. Para salirte de las líneas. Y por cierto, el tema de hacer el nudo y la corbata por capas separadas ya es más cómodo, ¿vale? Para mi gusto, pero se puede hacer los dos en la misma, solo que no quedaría tan bien a lo mejor. Porque tendrás que tener más cuidado con el trazo de uno de otro. O sea, yo dejo ahí mis opiniones y recomendaciones. Yo os recomendaría hacerlo en dos capas porque es más cómodo. Y así, además está quedando muy suave, o sea, muy simple, es un tono muy sólido. Así que vamos a hacer algún que otro patrón por aquí por encima. Esto lo estoy haciendo yo pues porque me apetece, porque no quiero que se quede la corbata simplemente con un tono así suave. Quiero hacer alguna otra cosa más vistosa. Aquí lo estoy haciendo con simetría, pero vamos, que se puede hacer como quieras. Aquí voy a hacer aquí un pajarillo más o menos, porque queda bastante bonito. Y además como queda en todo el centro, pues va a ser bastante visible. Bueno, un pájaro más que nada pues porque lo he podido hacer fácilmente con simetrías, pero podría haber hecho una rana perfectamente. O un perro, o cualquier cosa. Esto si queréis hacerlo, procurad que sean figuras que se separen un poco de otras, ¿vale? Y que no se rellenen, como lo que acabamos de ver. Pues así por lo menos se queda... Le da más potencia o como más vida al dibujo de la corbata, pero tampoco hay que exagerarlo mucho más de lo que estoy haciéndolo. Pues ya de fondo queda bonito así. Por lo menos tiene sus cosas, tiene sus detalles, que se ve que ha sido trabajado. Eso sí, vamos a suavizar un poquito el tono. Pues lo mismo de siempre, porque no me gusta que quede muy exagerado. Si queda suavizado mejor, porque así, cuanto menos se vea el trazo que has hecho, y más integrado esté con el dibujo, más realista queda o mejor integrado con el resto de cosas del trabajo. Mira, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo, no mucho más porque si no ya se va a ver muy poco. Pero como esto por lo menos queda integrado con el tono azul. Y por cierto, la corbata no va a quedar así solamente. Ahora necesitamos hacer un poco la continuidad por debajo del cuello. Porque así el nudo está flotando básicamente. No lo tienes conectado a nada. Y la corbata a fin de cuentas es una cinta larga, o sea que tiene que tener ahí su agarre bien hecho. Vamos a hacer lo mismo ahora continuando.
esto lo estamos haciendo con el tema de las líneas, como herramientas de grita, pero porque quede lo más recto posible, para no complicarme mucho. Como ya más o menos es una figura bastante bien hecha, el tema de la doblez del cuello, pues podemos aprovecharlo para hacerlo así. Y lo mismo, esto como es parte del cuello de la camisa, o sea, como es parte de lo que es el cuerpo de la corbata y no es el nudo, debería quedar en la capa de debajo del nudo. Pero lo mismo, para evitar problemas de los trazos. Y lo mismo, esta parte, al igual que lo que es el resto de la corbata, va a tener algún que otro patrón. Aquí también podría quedarse sin simetría, ¿vale? Porque lo natural es que como es una cinta, no debería ser simétrica de la forma en la que lo vamos a hacer aquí. Bueno, eso ya depende un poquito más de cada uno. Eso es un tema secundario, ¿vale? O sea que a fin de cuentas puedes hacerlo como te dé la gana. Pero por ejemplo, estas cosas así, como se está haciendo, si queremos hacerlo lo más real posible, no deberían ser así. Pero bueno, eso es igual. O sea, soy perfeccionista, pero tampoco soy aquí exquisito. Siempre me pasa lo mismo, es que no... Por un trazo pequeño siempre me pasa lo mismo. Y eso, lo que habéis visto, el nudo no debería quedar claro porque al fin y al cabo, como está siendo capas por encima de otras, pues no debería quedar tan clarito. Aquí estoy haciendo simplemente el cambio de capas para que se vea. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que es un traje por encima, una americana, una chaqueta americana. Vamos a tener que controlar bastante con la línea recta, ¿vale? Porque principalmente lo que es la conexión entre las dos partes de la chaqueta tiene que ser recto. Y esta parte pues es la parte del cuello. Debería quedar también recto por eso, porque son las costuras de esa forma. Esto puede ser un poquitín más opcional, pero yo lo he hecho de esa forma. Puede ser más exagerado incluso. Para nada que no he visto chaquetas raras por ahí. Un tema importante es que ahora vamos a hacer lo mismo que con la camisa, pero al revés. En vez de con tonos blancos, con tonos negros. Por ejemplo, esta parte de aquí, de lo que son... Que no sé cómo se llama. Sé que tiene un nombre esta parte que se separa, pero bueno. Esto va a ser totalmente negro. Y luego el tema de la camisa, o sea, de la chaqueta por encima, va a ser un gris muy oscuro. Lo suficientemente claro como para que se diferencie, pero súper oscuro, lo más oscuro posible. Y de todos modos también le vamos a hacer alguna que otra sombra a la chaqueta, o sea que... Y vais a ver que es casi lo mismo, o sea que con que sea poco el tono se diferencian. O sea, hay contraste de un tono a otro. Eso. Es un tema bastante enrevesado, el tema de los grises. Si esto a lo mejor hago un vídeo aparte, haciendo o explicando un poquitín más el tema del salto de tonos y todo la hostia. Pero eso es algo más secundario, o sea. Si veo que vamos a hacer cosas así monocromáticas, pues igual sí que le intento hacer un vídeo, pero no creo que sea importante ahora mismo. Con que tengáis en mente lo que estoy diciendo es suficiente. Esto en modo perfeccionista rellena todos los puntitos. Que quieres que no es importante, o sea que... Porque si no luego ves ahí líneas en blanco de repente o vacías y dices, ¿por qué estás así? Debería quedar bien hecho.
ya que estamos bastante cerca de terminar, vamos a empezar ya con el tema del tono grisáceo o ligeramente gris. Que también hay que hacer un tono un poquitín más vistoso para lo que son estas dos, vamos a decir lengüetas, que no sé cómo se llama exactamente, creo que son lengüetas de la chaqueta. Vamos a hacerle el hueco del botón y la costura del botón por delante. Al fin y al cabo, como está doblado hacia afuera, pues el botón quedaría por tapado, a fin de cuentas. Solo se vería la X donde debería quedar. Que por cierto, así como dato, depende del tipo de chaqueta, o sea, de si es de mujer o de hombre, el botón está a un lado o en otro. Eso ya depende de cada uno, como quiera ponerlo. Yo no he prestado atención a eso, o sea, lo he puesto según he querido. Pues se puede tener en cuenta al final. Mira, este tono más o menos estaría bien, pero debería ser un poco más oscuro igualmente. Esto a lo mejor para el tema de los trazos que he hecho, de los botones, puede quedar bien. Aquí tengo que tener cuidado básicamente porque estamos en una capa que no está por debajo del cuello de la camisa. Que por cierto, se podría haber puesto una capa por encima del cuello y ya está. O sea, para hacer toda la camisa completa y luego poner el cuello por encima. Pero es algo que no he visto necesario. Pues lo mismo que con el nudo de la corbata. Al fin y al cabo es por comodidad del trazo y todo el tema. Eso ya cada uno como se quiera gestionar. Aquí lo único que tengo que tener es cuidado con el tema de los bordes. Porque a fin de cuentas utilizas la herramienta del cubo y ya está. Y ya lo rellenas todo entero. Y aquí estáis viendo que estoy respetando esa línea. Y es importante porque como es un tono muy oscuro, pues luego no se va a ver. O sea que tienes que tenerla indicada de algún modo. Y eso es importante pues porque al fin y al cabo tienes que hacer también la costura de lo que es la chaqueta. Porque deberías tener visible más o menos dónde debería quedar. Bueno, eso es, aquí estoy dando más de la cuenta pues porque estoy usando un pincel pequeño. No me di cuenta de cambiarle para hacerlo un poco más grande. Porque por algún motivo algunos pinceles cuando estás pintando se pueden girar. Y eso queda un poco extraño para hacer estas líneas. Pues ya se ha visto igualmente durante el vídeo. Que alguna que otra vez el trazo se ha puesto a girar y manchado de más los trazos. Bueno, aquí que ya hemos terminado más o menos el trazo. Eso tiene que ser todo con la opacidad al 100%, porque si quieres oscurecerlo o aclararlo más rápido, tienes que hacerlo así. Porque si no vas a tardar la vida. O tienes que hacerle mucho más toques por encima para que sea claro y se oscurece. Mira, veis, incluso ha quedado un poco extraño igualmente, pero más que nada por eso, porque algún que otro trazo se ha quedado ahí a medio hacer. Y lo mismo que hemos hecho antes, o sea, para que no quede esto así mal, pues se rellena entero. Y esto al ser poco, pues al final no te interesa hacer una capa por debajo y oscurecerla, o rellenarla entera. Aquí te interesa más hacerlo entero, porque a fin de cuentas como es muy poco, se puede hacer directamente con un solo trazo. Por cierto, aquí he tapado directamente lo que es la referencia de la camisa, pero no debería hacerse, ¿vale? Debería quedarse un poquitín más visible. Voy a intentar hacerla en la misma altura, más o menos.
Y aquí lo que vamos a hacer es las costuras de lo que son las lengüetas. Y esto igual, lo estoy haciendo con líneas porque queda más estético así. Se puede hacer a mano, pero va a tardar bastante más para que quede recto totalmente. Y eso es importante, respetar un poquitín la diferencia entre una y otra. O sea, al ser una costura no debería quedar al borde del todo. Debe quedar un poquitín por dentro. Mira, simplemente con esto ya tiene bastante bonito el diseño. Vamos a hacerlo del botón. Por ejemplo, aquí estamos haciendo la línea donde quedaría conectado. Y quitando la simetría, lógicamente. Vamos a hacer lo mismo, pero en otro lado. Lo mismo que estaba diciendo antes. El botón al fin y al cabo, como estaría por la parte de atrás, pues no se estaría viendo. O sea, esto lo que estoy haciendo es para dejarlo indicado, más que nada. Pero no debería quedar aquí. O sea, sería una cosa así más o menos, ¿vale? No debería ser muy grande tampoco. Pues intentar buscar el tamaño proporcional con la X. Hay algo así, tampoco hace falta resaltarle mucho más de eso. Simplemente con dejar indicada la costura es suficiente. Lo mismo que he dicho antes, como el tono este que estamos usando de base es muy claro, vamos a oscurecerlo un poco más todavía. Aquí estoy intentando ubicar las sombras y las costuras. Lo mismo, como he borrado antes el diseño en el dibujo que sería la chaqueta, pues tengo que hacerlo de esta forma pues porque así sé dónde estarían. Y ahora cuando se conecten todas las capas vais a ver el contraste que hay entre estos tonos. Veis, es bastante exagerado todavía. Esto sería por intentar buscar el tono para oscurecer y para hacer el sombreado. Aquí estoy intentando integrar más el tono de lo que es la costura con el tema de la chaqueta. Aquí lo que estoy haciendo es más o menos buscar un tono, entre comillas, intermedio, entre lo que es la base que tiene ya hecha y lo que es el trazo de lo que es la costura. Lo que se busca principalmente es que el trazo, o sea, bueno, que el trazo no, que el relleno de lo que es la chaqueta sea lo más o menos suavizado posible, igualmente. Aquí estamos haciendo un poco la sombra de lo que sería la chaqueta, de todos modos, pero no sería tan necesario porque al fin y al cabo lo que son las lengüetas, o solapas, no sé, tío. Lo que son las lengüetas quedaría muy pegado a la chaqueta. Bueno, o sea, se puede hacer, pero que yo lo estoy haciendo aquí para indicar cómo sería, pero no la voy a utilizar a fin de cuentas. Porque de todos modos, como es un tono muy oscuro, pues no se va a notar apenas.
Y vamos a buscar un tono un poquitín más oscuro. Por lo mismo que he dicho antes, usamos el cubo, que tardamos bastante menos. Pues es el tema de la opacidad. Mira, como estáis viendo aquí más o menos, hay un contraste muy evidente. Pues todavía se está viendo, pero queda muy bien integrado. O sea, ya hay una transición bastante más suave de entre un tono y otro. Y esto así es un gris lo más oscuro posible sin llegar a ser negro. O sea, se puede hacer a lo mejor un toque más, pero ya es exagerarlo un poco de más, yo creo. O sea, a mi juicio yo creo que si vais a hacer una chaqueta de color negro, una cosa así es suficiente. O sea, no exagerarlo mucho más. Que por cierto, lo que es el tema de la parte del pecho de la chaqueta puede ser más abierta o más cerrada, ya depende un poco. O a lo mejor más cerrada queda un poquito rara. Pues eso puede ser más abierta o como está aquí. Que yo de hecho estoy un poquito de memoria, no me he fijado en la chaqueta para hacer el diseño. He tirado un poco más de lo que yo recordaba que era el diseño de mi chaqueta. Pues mira, ya estoy viendo que el tema de los tonos así queda bastante bien.